Se reinicia la sesión, se inicia el trámite de informe de las partes. Tiene la palabra el Ministerio Fiscal. Bien, con la venia de la sala, señorías, y para interesar con carácter previo, pues, una sentencia condenatoria acorde con el escrito de acusación, en el sentido en que hemos elevado o hemos modificado el trámite de conclusiones definitivas. Señorías, tomamos la palabra en estos estrados por última vez después de casi 7 meses de sesiones de juicio, y quizás si quisiéramos dotar de un contexto temporal más preciso y probablemente también más expresivo a nuestro informe, deberíamos decir también que tomamos la palabra no solamente después de 7 meses de juicio, sino casi después de 12 años de que se realizaran los hechos, casi 12 años después de que iniciáramos este procedimiento. Desde luego esa distancia no nos obliga ni nos determina a hablar más alto ni más claro de lo que teníamos previsto de principio, desde hace mucho tiempo. Quizás aconseje pues hacer un esfuerzo suplementario para disipar las dudas de aquellos que pudieran pensar hoy que después de tanto tiempo, o demostrarles a esas personas que después de tanto tiempo no nos hemos olvidado de nada, que no nos hemos olvidado de nadie y que tenemos hoy presente la acreditada paciencia de esas personas, que todavía hoy seguramente tenemos presentes pues los padecimientos de muchos de los que hoy también con la misma intensidad seguramente albergan también muchas esperanzas. No está de más recordar que por diseño constitucional, por mandato constitucional, el fiscal tiene aquí hoy, señoría, no solamente el mandato de la defensa de la legalidad y también de los derechos de los acusados, sino también el mandato del deber de defender el interés social y, por tanto, también los intereses de los 269.000 perjudicados de esta causa. Es un hecho absolutamente excepcional en la historia judicial española. Es una situación sin precedentes, si acaso pareja con algún otro procedimiento que se ha enjuiciado recientemente en esta Audiencia Nacional, pero solo nos cabe esperar que precisamente por su excepcionalidad se trate de un hecho insólito, incapaz de repetirse en el futuro. Por tanto, con ese motivo, quizá en el fondo tan poco feliz, pues asumimos aquí hoy la defensa, como lo hicimos hace 12 años, la defensa de todos los perjudicados, estén o no personados en estas actuaciones, y también, por supuesto, la de algunos que desde una posición anímica tremendamente desfavorable, también al inicio de las actuaciones, mostraron alguna reserva o tomaron su distancia con todos aquellos operadores institucionales o judiciales que tuvieron o tuvimos algún papel, alguna función institucional reglada, insorteable, en el descubrimiento, en la persecución y en la represión penal de estos hechos. Por tanto, señoría, no solo para esta sala, no solamente para los acusados, también para todos ellos, tomamos hoy la palabra. Sin perjuicio de cuanto podamos decir en su momento respecto a la no concurrencia en este procedimiento, en los hechos, de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, sí quisiera decir, señoría, con carácter previo, que no le quepa ninguna duda a esta sala, de que la enorme inversión de tiempo, el tiempo que ha consumido este procedimiento en la acreditación de los hechos y en esta celebración de este juicio, es pareja o es proporcional no solamente a la complejidad intrínseca de los hechos, que eso lo sabemos todos, sino a una complejidad buscada de propósito por algunos de los acusados que se encuentran hoy aquí, también por alguno que se encuentra declarado rebelde, con la esperanza de que este juicio no llegara a celebrarse nunca, o se celebrara lo más tarde posible, o no se celebrara para todos, y en todo caso, en el peor de los casos, que se celebrara con un objeto mucho más limitado del que finalmente se ha presentado a esta causa. Antes de entrar en ese objeto, permítanme decir, señorías, algo que ya sé que es absolutamente obvio y carece de interés dialéctico, pero permítame decir, sin sonrojarme, que los hechos que se someten a consideración de esta sala hoy están absolutamente imprejuzgados. Algunas defensas se han afanado por transmitir la idea a esta sala a modo de lluvia fina, y lo han hecho durante años con el instructor, la idea de que poco más o menos que esta sala viene a deshora a decidir sobre unos hechos sobre los que ya está todo dicho y sobre los que antes han dicho más y mejor algunos operadores institucionales o algunos operadores jurídicos, y de los que esta sala parece que debiera sentirse en cierta medida tributaria.
Se dice, por tanto, que con mayor fundamento, con mejor fundamento, mayor legitimidad incluso, pues se apela a lo que haya podido decir u opinar, pues la Inspección de Hacienda en no sé qué remotos procedimientos de inspección, o la Comisión Nacional de Mercado de Valores, o el Banco de España, o la Dirección General de Seguros, al tiempo de informar en procedimientos que no tienen ninguna relación con este, o de resolver consultas absolutamente fragmentarias, o incluso lo que ha decidido la propia Fiscalía frente a denuncias embrionarias en su momento carente de mayor sustento probatorio, o incluso lo que han dicho los propios órganos judiciales en otras jurisdicciones, como por ejemplo el orden jurisdiccional contencioso administrativo, incluso aquella voz que nos podía parecer hoy más autorizada, porque se parece más a la que puede tener este tribunal, porque se ha pronunciado sobre estos mismos hechos desde otra óptica, que es, por ejemplo, la del juez de lo mercantil, que ha tenido que calificar la actuación de algunas personas que se encuentran hoy aquí sentadas, su relación, su responsabilidad con los hechos y con la insolvencia de Fórum Filatélico. Hasta eso, señorías, nos es vedado, porque el artículo 259.6 del Código Penal nos dice ya que en ningún caso vinculará a este tribunal lo que haya decidido el juez de lo mercantil en la calificación del concurso, ni para bien ni para mal. Y menos aún, desde luego, tampoco nos puede orientar, y menos aún vincular, pues las vicisitudes que acompañan a otros procedimientos, incluso penales, que sean concomitantes a esta investigación. Por ejemplo, señoría, algunos acusados han tenido a bien, conforme a su derecho de defensa, hacer llegar a esta sala, por ejemplo, el conocimiento de que en una investigación penal que se sigue en Portugal respecto a unos hechos que pudieran tener relación con los que se conocen hoy aquí, pues han sido archivados o no ha prosperado la acción penal. En definitiva, nadie le va a proporcionar a esta sala el molde de la sentencia, y todo lo más, si algo se pudiera sentir cautiva a esta sala de algo, sería del mero dato objetivo de que hace 12 años un juez de lo mercantil, el juez de lo mercantil número 7 de Madrid, declaró la insolvencia de Fórum Filatélico. Aún así, señorías, recuerden que el juzgado de instrucción acordó la práctica de una prueba pericial, precisamente donde se viera también esa situación de insolvencia, para que hoy esta sala, andando un camino propio, particular, llegara o no en los hechos probados de la sentencia a declarar ese estado de insolvencia y esa realidad de insolvencia. De hecho, recordará la sala que en las últimas sesiones del juicio oral, uno de los propios peritos propuestos por la defensa, el señor López Estebarán, presentó su excusa a comparecer aquí y le dijo a la sala que no entendía por qué se le citaba este procedimiento, que él había hecho un informe para el juez de lo mercantil, para el procedimiento concursal, que estaba descontextualizado si se sacaba de allí, que no había autorizado a nadie a utilizarlo y que por tanto se le excusara de su presencia. La sala lo tiene como prueba documental, como documento en todo caso para valorar. Bien, pues señoría, con esas premisas es con las que hablamos efectivamente los hechos del que se conoce como el caso Fórum. Pero, claro, abordar los hechos del caso Fórum pues no es sencillo. No es sencillo porque lo que se ha dado en llamar el caso Fórum Filatélico es algo mucho mayor que Fórum Filatélico Sociedad Anónima. Es una realidad muy extensa, una realidad poliédrica que no se puede confinar en la sociedad Fórum Filatélico, y en realidad no solamente es una realidad compleja, en cierta medida es también una realidad inacabada para esta sala, porque la investigación judicial llega hasta donde llega hasta donde ha podido llegar, y por tanto partimos de determinadas limitaciones. Decía el genial Albert Einstein que las cosas deben simplificarse todo lo posible, pero añadía, pero no más, porque si simplificamos las cosas complejas más de lo que admite esa misma cosa, al final no tendremos la imagen de la realidad, lo que tendremos será una aberración. Yo sé, señoría, que el caso Fórum y los hechos del caso Fórum no se pueden simplificar demasiado, no se pueden simplificar mucho, es una realidad muy compleja y voy a intentar que esa complejidad tenga un cierto orden y la sala la pueda comprender. El camino será tedioso, ya lo anuncio, pero no puedo renunciar a él. Pero es una realidad, señoría, por muy compleja que sea, lo que no es un magma informe de hechos inconexos. Ese magma de hechos, en realidad, al final, presenta un cierto orden. Es decir, hay una parte sustancial de esa cantidad de hechos que al final obedece a un esquema relativamente ordenado, relativamente sencillo y que se comporta con unos patrones que se van repitiendo. Lo que sucede es que lo que no hay es nada estanco. Es decir, está todo tan interrelacionado que es muy difícil de ese gran racimo que es el caso Fórum Filatélico extirpar una uva sin arrastrar parte del racimo. Eso es muy difícil, y yo en la exposición, señoría, verá que tendré que pagar esa servidumbre de exponer cosas que estén muy conectadas y que no puedan exponerse de forma estanca. Desde luego lo que resulta no deja de ser llamativo es que algunos de los máximos responsables de esta realidad tan compleja
aspiraran precisamente a que el órgano competente de la jurisdicción penal, hoy este órgano, en su día el Juzgado Central de Instrucción, creyera tener delante todos los hechos, cuando en realidad solo estuviera contemplando una parte. Mire, me gustaría que empezara, señoría, haciendo referencia a un correo que, si la sala lo ve, está en el tomo 156, en el folio 55.438. Es un correo que manda el señor Carlos York, desde la cuenta Carlos 3000 de Gmail, al señor José Ramón Iglesias, que es una persona que no ha podido ser enjuiciada porque no se encuentra en las condiciones psicofísicas necesarias para hacerlo. Fíjense que este correo es un correo de 13 de mayo del año 2006, en definitiva, 4 días después de la intervención judicial. Y en este correo, que está escrito en lenguaje críptico y que acaba diciendo, por favor, bórralo bien borrado, porfa, le dice el señor York al señor Iglesias, en un lenguaje muy críptico, pero que si lo ponen en contexto con todas las actuaciones, la sala llegará a la conclusión de que está ofreciendo la salvación de Fórum Filatélico 4 días después de su intervención. Está ofreciendo unos pagos, habla de pagos por revertir la situación, por hacerlo todo lo más rápido posible, y lo que dice, y esto es lo que quiero que llame la atención, la sala, dice que hay que hacerlo todo muy rápido para darle alguna esperanza a la sociedad, y hace 2 llamadas de atención, dice, porque habla de unos pactos. Dice, lo pactado incluye, dice, en mayúscula, a todos los relacionados de cualquier forma con el tema, con el caso Fórum, sean filiales, asociados, proveedores, etcétera. Y luego dice, además hay un plan B, dice, en todo caso lo que hay que conseguir es que se reduzcan los motivos, se refiere a los motivos de la investigación, con mayúscula, al único de estafa en cuanto a operativa con los clientes. Que se reduzca la investigación solamente a una estafa, dejando totalmente olvidado, mayúscula, todo lo demás, filiales, proveedores, amigos, relacionados, etcétera, para que ni directa ni indirectamente se metan con personas que no deben, porque pueden aparecer relaciones que no interesa que aparezcan, es decir, que el que mire aquí no vea más que una estafa. Lo que llama la atención, señoría, efectivamente, es que lo que dice el señor York en este correo, lo que decimos nosotros que dice el señor York en este correo, es que todo se reduzca a una relación entre Fórum Filatélico y sus clientes. Fíjense que quien habla 4 días después de la intervención con los 5 acusados, con los 5 miembros del Consejo de Administración detenidos, con 4 de ellos en prisión, dice, quien se erige así en máximo salvador y máximo responsable de Fórum, que dice que está en condición de salvar a la sociedad, dice que lo importante es que nos contentemos con una estafa, que se reduzca todo a una estafa, es decir, que nos sobre la mitad del escrito de acusación al Ministerio Fiscal, que le baste a esta sala pues con tener la primera fila de los acusados, porque sin duda, siendo esta el mayor fraude de la historia de España, pues todavía le parece rentable si los hechos se reducen a eso, a una mera estafa. Así que hablar de Fórum Filatélico, señoría, es hablar también no solamente de los responsables de Fórum Filatélico Sociedad Anónima, no solamente de esos que han sido acusados, sino también hablar del señor Yorca, que se encuentra declarado rebelde, de su organización, de esa maraña, de esa red de proveedores, de esa red de entidades financieras, que no ha tenido otra finalidad precisamente que llevar a cabo el vaciamiento patrimonial de Fórum Filatélico. Si ello es así, pues no es extraño que después de la intervención el señor Yorca se afanara porque no se hablara de los proveedores, no se hablara de los asociados, no se hablara de las filiales. Es decir que podemos decir que sus señorías tienen enfrente ahora mismo, señoría, esta mañana, pues personas en esta sala a las que alguien en un momento deseó que ni les pusieran rostro, ni les pusieran nombre, y efectivamente que pasaran, algunos seguro que nos hemos dejado, que no pasaran por este procedimiento. Pero con ser ese el interés del señor Yorca después de la intervención, quiero recordar a la sala, señoría, que también es el interés, también era el interés, antes de la intervención, de algunos de los acusados. Fíjense, recordarán que en la declaración del señor Duplin, el experto filatélico al servicio de la aseguradora Giscos, aquel que recomendó a Giscos y después a Joyce no seguir asegurando en el año 2005 la filatelia de Fórum Filatélico, decía el señor Duplin en su interrogatorio, le decía al Ministerio Fiscal, en sintetizando, que si en definitiva usted, como experto filatélico al servicio de la aseguradora, había recomendado no seguir con el seguro de Fórum Filatélico porque había captado, había visto que había una sobrevaloración excesiva de los sellos y por tanto había un fraude. Y el señor Duplin, con su flema británica, contestó muy tranquilamente, dijo no, eran 2 motivos. El otro también del mismo peso, no solamente la sobrevaloración de los sellos, es que yo no conseguí conocer quiénes eran los proveedores de Fórum Filatélico.
es que yo cada vez que andaba ese camino me encontraba con una pared y nunca sabía decirme nadie quiénes eran los proveedores. No he podido conocer hasta el día de hoy los proveedores de Fórum Filatélico. Nadie me dice, no he conocido en el mercado que conozco filatélico ningún operador que lo haya hecho con Fórum Filatélico, y realmente nunca me dijeron quién eran sus proveedores, y por tanto yo nunca supe a dónde se iban los cientos de millones que cada año salían de Fórum Filatélico a esos proveedores. Esos fueron los dos motivos de peso que llevó a la aseguradora, a la asegurada Hiscos y Joyce, a rescindir el aseguramiento. A nosotros, señoría, al juez de instrucción, nos ha costado 116 comisiones rogatorias internacionales a diferentes territorios conocer quiénes eran los proveedores de Fórum Filatélico, quiénes eran los proveedores reales de Fórum Filatélico. Y eso nos ha consumido muchos años. Y eso está buscado de propósito para que nos consumiera tantos años. Pero, en fin, efectivamente, señoría, desentrañar el caso Fórum Filatélico, entrar en los hechos de Fórum Filatélico, lo que hacemos es, en esa realidad tan poliédrica, encontrarnos la primera cara, es la fachada de Fórum Filatélico, Sociedad Anónima. Y para algunos, literalmente, la fachada del edificio de José Abascal 51 de Madrid, que es un edificio que se publicita en los informes, en los folletos de publicidad de Fórum Filatélico. Este es el gran Fórum Filatélico, Sociedad Anónima. Esta sociedad, cuando se interviene el 9 de mayo del año 2006, lleva 27 años operando. Sabemos que nació en el año 79 con el nombre de Fondo Filatélico Financiero. Sabemos que en el año 82 cambió ese nombre y lo cambió por Fórum Filatélico Financiero. Y que en el año 87 cambió por Fórum Filatélico. Es decir, que la sociedad nació con ese apelativo de financiero, y uno de los padres de la criatura, señoría, que entonces eran solo 32 socios, el señor Briones entre ellos, después han sido 1133. Al señor Briones, al que le tengo que reconocer mayor conocimiento, porque es uno de los padres de la criatura, es socio fundador, y como decía en su escrito de defensa, primer vendedor de calle de Fórum Filatélico, el chico de los recados de Fórum Filatélico, cuando se le preguntaba qué añadía este atributo de financiero a Fórum Filatélico, a Fondo Filatélico Financiero, y después a Fórum Filatélico Financiero, porque fueron ustedes los que les dieron el nombre. ¿Qué es financiero? ¿Qué significa financiero en Fórum Filatélico? Y la respuesta es nada. No significaba nada. Era un atributo, un apelativo funcional que nada aportaba y nada orientaba a la clientela ni nada añadía a su actividad. Pero se mantuvo durante 18 años, hasta el año 97, que se sustituye por Fórum Filatélico Sociedad Anónima, y hasta donde conocemos lo hicieron solamente apremiados por el Banco de España. Entonces, esa sociedad, ¿qué actividad realiza? Pues en principio, formalmente, la que define su objeto social en sus estatutos o en el registro mercantil. La mera lectura del registro mercantil o de los estatutos del Fórum Filatélico, pues nos dice que realmente el Fórum Filatélico a lo largo de los años ha cambiado. No es que haya cambiado de objeto social, sino que lo ha ampliado, lo ha ido ampliando muchísimo. El 9 de mayo de 2006 ya tenía un objeto enorme, pero en definitiva la actividad nuclear de Fórum Filatélico es la compra y venta de sellos. De hecho, cuando se somete a uno de los peritos de la defensa, el señor Junien, que someta a este tribunal que explique cuál es la racionalidad de la actividad de Fórum Filatélico y comparece aquí con su informe, solo habla de la actividad de compra y venta de sellos. Para el señor Junien, para el perito de la defensa, no existe otra cosa en Fórum Filatélico que no sea la compra y venta de sellos. A pesar de que el 9 de mayo de 2006, la intervención judicial de Fórum Filatélico tenía otras 11 filiales con otros variados objetos sociales que realmente no forman parte de este mapa de Fórum Filatélico. En definitiva, la actividad, el mapa de Fórum Filatélico que se extiende por España, por las 5 delegaciones, los 324 centros operativos y los 58 municipios en que estaba implantado, es una actividad de compra y venta de sellos. Pero sabemos algo más, señorías, sabemos algo más que tenemos que añadir, porque se ha insistido mucho, insisten mucho los acusados, y tiene que ser así. No una compra y venta de sellos, sino no cualquier clase de sellos, sino una serie particular de sellos, una clase particular de sellos que son los sellos de la serie Europa C, o del tema Europa C, que están emitidos entre los años 1956 y 1992 por determinados países. Al principio eran 6 solo los países que formaban esa conferencia, posteriormente se han unido hasta 60 a esta conferencia, de manera que si tenemos todos los sellos emitidos en un año de todos los países, tenemos lo que se llaman series completas de los sellos Europa C. Aunque sabemos también que al final o a principios del año 2006 también Fórum Filatélico empezó a comercializar otros sellos, los sellos que se dan en llamar
del tema post-Europa que recogen emisiones de los años 93 a 2001. ¿Y cuál es la particularidad de estos sellos? O mejor, ¿cuál es el secreto mejor guardado de estos sellos? Pues que según los acusados, estos sellos se revalorizan permanentemente. ¿Por qué? Por su excepcional demanda y por su excepcional calidad. Es como una especie de piedra filosofal que lo tiene, se revaloriza siempre. Así que lo que hace Fórum Filatélico es, ¿para qué guardar este secreto de unos sellos que se revalorizan permanentemente? ¿Por qué no los ofrecemos a la inversión? ¿Por qué no los ofrecemos al público para que canalice a través de ellos sus inversiones? Porque en el objeto social de Fórum Filatélico, señoría, no hemos querido ser tediosos para leerlo, pero se dice compra y venta de sellos de colección y de valores filatélicos. Dice como si fueran dos conceptos distintos, los sellos de colección y los valores filatélicos, que parece que en definitiva van dirigidos o bien a coleccionistas o bien a inversores. De manera que los 269.000 inversores que están en la lista de acreedores reconocidos por el juzgado mercantil con créditos concursales, en realidad son 269.000 inversores, no son 269.000 coleccionistas. De manera que no siendo coleccionistas, sino inversores, pues se dejan asesorar por lo que Fórum Filatélico llaman sus asesores, su red de asesores, su red comercial. De manera que esta forma de captar, esta captación de clientes, en definitiva, esta captación de inversores, es captación de ahorro, captación de dinero. De manera que la lista de acreedores de Fórum Filatélico lo que le reconoce a estos inversores es dinero, no sellos. Y claro, como esto no es vender sellos para coleccionistas, esto no es un puesto de la Plaza Mayor, ni es una subasta de un sello singular, sino que es pues ofrecer al público en general que invierta sus ahorros en sellos, pues entonces lo que hay que ofrecer es un tipo particular de producto que se dirige a inversores, no a coleccionistas. Y para eso hacemos los contratos de inversión. Esos son los que diseña Fórum Filatélico, los contratos de inversión filatélica, que eso se ha ido variando a lo largo de la historia porque teóricamente se han ido acomodando al perfil de la demanda, se ha ido acomodando a las circunstancias de cada momento, de la vida de la sociedad. La sociedad es lo suficientemente plástica como para detectar las demandas y hacer una oferta de productos muy variados. Incluso hay un baby forum, decían, para bebés, pero que en realidad, señoría, esa oferta, digámoslo ya, se ha ido adaptando a dos cosas. Uno, las necesidades de fondo de las compañías en cada momento, a eso se ha ido adaptando. Y dos, a cuáles eran las ofertas que presentaba la competencia, entendido por competencia en ese sentido, la oferta de inversión tradicional de las entidades financieras. Pues bien, señoría, la variedad de productos que ofrecen Fórum Filatélico, en definitiva, pues se distinguen o bien por la forma de que el cliente aporta el capital, por los plazos, por la forma de liquidar los beneficios, etcétera, aunque en definitiva el producto estrella, como se ha visto, era el llamado abono filatélico, que al tiempo de la intervención judicial alcanzaba el 68% de la inversión de los clientes. Pero, cualquiera que sea la variedad, la variación de esos productos, en definitiva todos tienen un denominador común, todos. Y es que cualquiera que sea el producto que usted adquiera, usted tiene garantizada de antemano la devolución íntegra de su inversión más una rentabilidad. Cualquiera que sea el producto, da igual. Le garantizamos que le devolvemos lo que nos ha dado y además le damos una rentabilidad que la tiene garantizada, que Fórum Filatélico llama siempre plusvalía, siempre, la plusvalía. Bien, ¿y cómo se formaliza este negocio? Mire, la sala ya está sobradamente familiarizada, pero tengo que decirlo otra vez. Fórum Filatélico lo que hace con sus clientes es suscribir 3 contratos, lo recuerdo por última vez. Una venta de sellos por un valor que Fórum Filatélico decía que equivalía a lo que el cliente quiere invertir. Si usted quiere invertir 100, le buscamos sellos por 100. Si quiere invertir 1000, le buscamos sellos por 1000. En segundo lugar, otro contrato por el cual el cliente, transcurrido un plazo, sabe que Fórum Filatélico se obliga a recomprarle esa filatelia, de manera que le devuelve su inversión inicial y también en ese precio de compra va un beneficio que tiene garantizado. Ese beneficio ya saben que puede ser una cantidad fija o un porcentaje sobre la aportación inicial o el índice de precios al consumo más 2 puntos o un porcentaje sobre la lista de sellos de Fórum Filatélico. En todo caso puede ser indeterminado pero fijo, garantizado. Es una rentabilidad garantizada. Pero ojo con 2 matizaciones. Primero, esto es opcional, esto si quiere el cliente. Si el cliente no quiere esto, no pasa nada, se queda con sus sellos. El inversor que no es coleccionista puede quedarse con los sellos. Y segundo, que ese beneficio que le garantizamos, ¿de dónde procede? Pues de la revalorización de esos sellos que ha comprado. Le compramos y le podemos pagar eso porque esos sellos han experimentado en ese plazo este valor y usted es acreedor del mismo. En tercer lugar,
un contrato opcional de depósito que es gratuito para que los clientes, los inversores, dejen sus sellos en las cámaras, porque Fórum Filatélico solo compra la filatelia que esté en óptimas condiciones de conservación y materiales. Lo que es opcional en realidad es que se ha convertido en que el 99%, al tiempo de la intervención, el 99% de los clientes tenían depositados los sellos en sus cámaras. Bien, pues fíjate, de este esquema de venta, recompra y depósito, de este esquema, al tiempo de la intervención judicial había casi 394.000 contratos, para casi 269.000 clientes. Esta es la actividad de inversión, de captación de inversión de ahorro de Fórum Filatélico. De este modelo triplicado, casi 394.000 contratos. Bien, hablamos de 3 contratos, pero si la sala examina los modelos de contrato y los tiene en los anexos 1 y el anexo de 6 del informe pericial, también los trató la agencia tributaria en su expediente inicial, podrá comprobar que hasta el año 2000 esos 3 contratos eran un solo contrato. Eran un solo contrato, pero los 3 contratos eran 3 estipulaciones de un solo contrato. Da igual, porque en definitiva cada vez que se capta un cliente se firman los 3 contratos a la vez. Por tanto, los 3 contratos en realidad equivalen a un solo contrato, a un solo negocio. Pero en definitiva, un contrato o 3 contratos, lo que cualquier observador medio, ideal, objetivo, situado de estos contratos vea, llegará a la conclusión de lo que verá es una imposición inicial, un plazo y una retribución por esa imposición después del plazo. Ese es el esquema que se repite. Entonces, ¿por qué hay esta división? ¿Por qué hay esta división de esa unidad jurídica, de este contrato, en 3 contratos? Bueno, pues, señoría, lo hemos dicho, se trata de una disociación absolutamente estratégica, porque si Fórum Filatélico aúna esos 3 contratos en uno, entiende que su actividad se parece poco, o muy poco, o nada, a la que predica en sus estatutos. Pero si lo hacemos así, como lo veníamos haciendo hasta el año 2000, esto se parece muy poco a lo que decimos que hacemos, porque lo que hacemos es definido en el objeto social, lo que hacemos que definimos en nuestras cuentas anuales, lo que hacemos que definimos en nuestros proyectos informativos, es contradictorio. ¿Y qué riesgo tiene esta contradicción? ¿Qué es lo malo de que esto sea contradictorio? Pues que esta contradicción lo que hace es demostrar que nuestra verdadera actividad es ilícita, porque está reservada. Esta actividad está reservada a entidades financieras, a otras entidades del mercado. Y por tanto, son actividad que se llama captación de ahorro del público, que está reservada a entidades financieras que están sometidas a una especial supervisión, que tienen que cumplir unas determinadas cautelas, que tienen que cumplir unas normas de disciplina enormes, incluso para poder gozar de determinados mecanismos de protección de la clientela o de rescate público. Y todas esas medidas son medidas que esquivan los responsables de Fórum Filatélico sin ningún pudor, sin ningún temor, a pesar del vértigo que podría dar o que debería dar a cualquier observador pensar que a 9 de mayo del año 2006 nada menos que Fórum Filatélico, nada menos que debía a sus clientes 3.800 millones de euros. Si lo traducimos en pesetas, la cantidad se multiplica enormemente, pero 3.800 millones de euros es una cantidad tremenda, como para hacernos pensar qué responsabilidad tenía Fórum Filatélico en ese momento. Claro, esta falta de correspondencia entre lo que Fórum Filatélico dice que es y lo que realmente hace es lo primero que le advierten a los responsables de Fórum Filatélico las personas que han informado para Fórum Filatélico a demanda de Fórum Filatélico. Conoce las salas sobradamente los informes jurídicos que fueron incautados en las entradas y registros practicadas en las sedes de Fórum Filatélico, en el despacho del director general, el señor Merino, y en el despacho del asesor jurídico, el señor Juan Ramón González. Me refiero a los informes del año 99, el de 23 de febrero del año 99 de la firma Clifford Chance con otro letrado y su nota complementaria, y el informe de Ernst & Young de 4 de marzo del año 99. Sus 4 autores se han ratificado en ellos, han declarado en esta sala, han explicado el contexto de esos informes, y los dos, y esto es revelador, llegan a las mismas conclusiones sin saber ninguno de los dos que uno era la segunda opinión del otro. Fueron contratados de manera independiente sin saber cuál era la conclusión todavía, y llegan a la misma conclusión. Bueno, pues lo primero que les dicen estos informes a aquellos que les piden los informes es: oiga, su actividad, la que hacen, es distinta a la que describen. Eso es lo primero que les digo. Ya de momento ustedes se empiezan engañando a sí mismos, porque ustedes no hacen lo que dicen en sus estatutos o lo que dice su objeto social. Lo que pasa es que, claro, ese daño en realidad es un autoengaño absolutamente consciente, con un daño irreparable, considerable para terceros, que no solamente es perfectamente conocido y perfectamente aceptado por los responsables de Fórum, sino que es inherente a su propia estrategia, a su propio plan, que al final es un plan delictivo, al final es una estrategia criminal. Por tanto, señoría,
saben muy bien de momento ya los responsables de Fórum Filatélico que hacen una cosa y dicen otra. Fíjense que como reacción a estos informes, lo primero que hacen es que Fórum Filatélico, algunas personas de Fórum Filatélico se reúnen, parece que con los responsables de las firmas que han hecho los informes, y hacen unas notas que se han sometido a contradicción aquí en esta sala, unas notas donde se deja traducir o trasluce una enorme preocupación, porque efectivamente se les dice, oye, mira, es que esto que vosotros decís que es opcional, el pacto de recompra, que es opcional del cliente, en realidad es cierto. O sea, en realidad no hay opción, el cliente siempre va a optar, el cliente es un inversor, no es un coleccionista, y va a optar siempre, en el 100% de los casos, por la recompra, porque tiene garantizada, es la única forma de garantizar su rentabilidad. Y entonces, efectivamente, ¿qué es lo que hacen? ¿A qué conclusión llega Fórum Filatélico con los informantes? Y dice, bueno, pues lo primero que hay que hacer es desvincular ese compromiso de recompra. Lo primero que hay que hacer es minorar ese lastre, soltar ese lastre, por lo menos separarlo de la primera venta. Vamos a hacer un segundo contrato, hacemos un contrato de venta, después hacemos el segundo contrato de pacto de recompra y después hacemos el tercero de depósito. Así parece que la vestidura formal permite a cualquiera que examine el contrato de venta decir, bueno, aquí no veo ningún pacto de recompra. Por eso, señoría, los informes son del año 99, se discuten a lo largo del año 99 y es en el año 2000 cuando ya se aparecen separados los tres contratos. Los acusados lo han vendido como que esta separación de los contratos era una indicación de St. John, de Clifford Chance, es que nos dijeron que lo hiciéramos así, pero no es así. Esta es la solución que se hace frente a lo que dice Clifford Chance y lo que dice St. John. Esta es la solución menos mala para seguir actuando. Y de hecho, señoría, esto no es una especulación. Si ustedes atienden al correo que el señor Merino manda el día 30 de julio del año 2002 al señor Julio Durante, en respuesta, el correo se llama Respuesta a Expansión, y estamos hablando del año 2002, 2 años después de la disociación en los tres contratos, y todavía se acuerda el señor Merino, al señor Durante, dice, recuerda que todo este lío de separar entre los contratos fue porque pareciera que no todas las veces recompramos, y que siempre es decisión del cliente, entrecomillado, si quiere. Es decir, recuerda que tuvimos un lío y recuerda que esto era para dar una apariencia. ¿Qué apariencia? Pues que pareciera que el cliente puede decirnos que no compra o que no quiere la recompra. Claro, el primer gran problema que tiene Fórum Filatélico es que tiene que aparentar algo que no resiste a la propia naturaleza de las cosas, porque si usted me dice que está dirigiendo su captación de clientes a los inversores y no a los coleccionistas, ¿cómo puede hacernos creer que esos clientes van a optar por quedarse con los sellos? Estamos hablando de 269.000 personas. Y sobre todo cuando esos sellos se ha acreditado después que tiene un ínfimo valor. Bien, pues si hay una disociación consciente entre la forma en que actúa Fórum Filatélico y el fondo de su actividad, porque ello lo que le permite es encubrir la actividad ilícita, el problema que tiene Fórum es que tiene un problema cada vez que tenga que retratarse. ¿Y cuándo tiene que retratarse? Bueno, lo hace cada vez que capta un cliente. Cada vez que capta un cliente, le dice en qué consiste la inversión, esos sellos cómo se revalorizan y qué es Fórum Filatélico. Pero el cliente, que desde luego, vista la puesta en escena que hace Fórum Filatélico aquí, no tiene por qué conocer las interioridades del negocio y por tanto no se le puede exigir mayor deber de autoprotección como víctima que la que ha desplegado. Lo cierto es que Fórum Filatélico también se tiene que retratar como empresario, no ya como contratante con el cliente, sino como empresario frente a terceros. Y cada año tiene que retratarse al formular sus cuentas anuales. Es decir, que esas cuentas ya no es para el cliente, sino que las tienen que ver pues otros inversores, los acreedores, incluso los propios socios, los organismos reguladores, la hacienda pública al tiempo de liquidar los tributos. Es decir, y Fórum Filatélico tiene un problema, porque sabe que el fondo y la forma están disociados, lo sabe perfectamente, pero cuando va a formular las cuentas anuales hay un principio innegociable, y es que solo vale el fondo, porque a usted se le exige que usted en sus cuentas refleje la imagen fiel, no la mejor imagen, sino la más fiel. Y eso significa que tiene que mostrar la situación económica, la situación patrimonial, la situación financiera, de acuerdo con el fondo económico de sus operaciones, y no con la forma, porque la forma ya no vale. Esto lo dice
la consulta del BOICAD número 7 de 6 de julio de 1991. El fondo de las operaciones siempre prima sobre la forma, sobre el ropaje, sobre el sobrenombre que usted le quiera dar a sus operaciones. Lo exige el artículo 38 del Código de Comercio, lo desarrolla el Plan General de Contabilidad del año 90 entonces vigente, y en definitiva obligan a expresar la realidad económica. Y eso importa mucho, porque cuando se está captando fondos de 269.000 clientes por importe de 3.800 millones de euros, es necesario saber eso qué significa y qué garantías tienen los clientes, si están con la sociedad solvente o no lo es, en el fondo. ¿Y cómo describe su actividad Foro Filatélico al registrarla en esas cuentas? Porque como hemos dicho, si se retrata como es, eso le aboca ¿a qué? A revelar su situación de insolvencia y por tanto le impedirá captar nuevos clientes, habrá una fuga de los clientes antiguos, habrá un rescate masivo de inversiones, eso llevará al cierre de la sociedad y por supuesto llevará también ¿a qué? A la persecución penal de los responsables de esta tragedia. Y por tanto, de hecho, Foro Filatélico se ha contentado con reflejar, registrar siempre conforme a ese formalismo. ¿Cómo contabiliza Foro Filatélico esta actividad? ¿Cómo la muestra a los terceros? ¿Cómo les dice a los demás qué es? ¿Qué somos nosotros? No a sus clientes, a los clientes y a todos los demás. Mire, su señoría tiene las cuentas anuales en los tomos 210 y 211 principalmente. Pero en definitiva es lo siguiente. Decía el señor Briones en su declaración que Foro Filatélico tenía una contabilidad exquisitamente diseñada, decía literalmente. Y el diseño es el que les cuento. En primer lugar, recurre a un ejercicio de contorsionismo jurídico, como hemos visto, que es separar los tres contratos, el de venta de sellos, el de recompra y el depósito. Y una vez hecho eso, pues ya le permite, una vez que está dividido, ya le permite registrar y contabilizar de forma independiente. Así que el primer contrato en el que asigna los sellos a los clientes, que son ventas, que son la adjudicación de lotes de sello a los inversores, son ventas, vendemos, este es nuestro negocio, estamos vendiendo sellos. Fíjense que entre el año 2002 y 2005 estas ventas representaban más del 99% del importe neto de su cifra de negocio. Sí, esto dice que es, pues yo vendo. ¿Por qué? Porque cada vez que gasto un inversor estoy vendiendo sellos. El segundo contrato es la recompra. Y bueno, me obligo a recomprarlo, ¿y esto qué son? Pues en mi contabilidad voy a decir que son compras. Lo que pasa es que como tengo que pagar la rentabilidad, además de devolver el capital, a nivel de la imposición inicial, pues tengo que comprar más caro. ¿Y qué hago? Pues, ¿cuál es el efecto de comprar más caro? Pues que si los sellos se van a las existencias, al stock de Forum, ya tengo las existencias más valoradas. Pero si ese sello lo que hago es reintroducirlo a otro cliente, vendérselo a otro cliente, como está revalorizado, tengo más venta. Y ahora tengo todavía, cada vez que compro, consigo más negocio, porque revalorizo mis existencias y además vendo más caro. Es decir, que de esta forma, pues con este artificio, que es un artificio jurídico, contable, económico, siempre, Foro Filatélico, siempre tiene beneficios. Y siempre crecientes. Y como decía el señor Junien, el perito de la defensa, es un negocio impresionante que no tiene desperdicio. Decía, evidentemente que no tiene desperdicio. Pero eso es así, ¿por qué? Pues solo porque se obvian principios y normas contables bien conocidas por quienes hacen esas cuentas. Porque esta forma de contabilidad no refleja la verdadera actividad de Foro Filatélico. Como en verdad, esas ventas, lo que dicen ellos, Foro Filatélico, que son ventas, no son tales. ¿Por qué? Porque el cliente no asume los riesgos asociados a los bienes que supuestamente se transfieren. Y no se puede contabilizar como bienes, como ventas, unos bienes que te obligas necesariamente a recomprar. Esta recompra hay que darla por cierta, por más que usted, la experiencia dice que es cierta, por más que usted añada una palabra de 8 letras que es opcional. Esa palabra no hace nada, porque eso es un ropaje, una vestidura, un asidero, una coartada, para decir que no hay recompra cierta. En realidad, eso es lo que dice la consulta de marzo de 2005, número 1, publicada en el BOICAG número 61, la norma internacional de contabilidad número 18, la sección española de contabilidad, etcétera. Así que lo que se sabe, señoría, lo que se sabe es que lo que es opcional es cierto y que ese también contorsionismo lingüístico no nos vale. Decía el administrador judicial, se preguntaba a la defensa del administrador judicial, oiga, el 99% de la recompra, ¿eso es el 100%? Bueno, eso no había que preguntárselo a nadie. El 99% no es el 100%, me decía, ¿el 99% es certeza? Pues mire usted, no sé si es certeza, lo que le digo es que la experiencia de tantos años de funcionamiento dice que esa opción la ejerce todo el mundo, y lo que usted dice es opcional no es opcional en el fondo.
Lo que usted dice que es opcional en la forma, en el fondo no lo es. Usted tiene un pacto de recompra que además, como lo sabe cierto, lo ha separado en un segundo contrato para que no se interprete como cierto. Bueno, pues esos porcentajes del 99% son los que dan en la administración concursal, son los que da la administración judicial, son los que da los propios registros de la compañía de Fórum Filatélico. Incluso recordará la sala que un comercial, testigo, el señor Eduardo Berbis, que era empleado de Fórum Filatélico, cuando la defensa le pregunta, usted que señor Berbis que era comercial, díganos, ¿cuántas personas ejercían el pacto de recompra, optaban por la recompra? Y el señor Berbis dijo, se lo voy a contestar de forma inversa. Dijo, mire, no conozco ningún cliente en toda la historia mía en Fórum Filatélico que se quedara con los sellos. ¿Le vale la respuesta? No conozco ningún cliente que se haya quedado nunca con los sellos. Eso es como decir que la Hacienda Pública no sabe cuántos millones va a devolver cada año al contribuyente, porque en definitiva, como la devolución se puede renunciar, como las devoluciones, por mucho que sumen millones, hay una casilla en la declaración de la renta que dice, si es negativa y sale a devolver y renuncia, marque. Entonces, como no sabemos, hasta que no vayamos la cruz, pero la experiencia demuestra que nadie renuncia. Los contribuyentes no renuncian a las devoluciones, y por tanto, Hacienda tiene que provisionar, sabe que tiene que devolver millones de euros. Mire, es que hasta su propio perito, el señor Junien, decía que esas ventas, pues hombre, como tales no las veo. ¿Por qué? Porque lo que hace Fórum sobre todo es comprar, no vender. Esa venta no le interesa, vende de aquella manera, lo que le interesa es recomprar, recomprar y recomprar. Y decía muy gráficamente, la venta es un pretexto para engordar el sello. Lo que pasa es que ese sello solo se puede engordar en el abrevadero de Fórum Filatélico, porque es el único sitio donde ese sello se revaloriza en las listas internas de Fórum Filatélico cada trimestre. Por tanto, hay que acudir al fondo económico de las operaciones, como dice la Administración Concursal, como dicen los peritos, como dicen los informes jurídicos incautados en Fórum, y en definitiva, esos contratos que suscribe Fórum con sus clientes no son más que operaciones de obtención de financiación que los clientes cedían temporalmente recursos financieros a cambio de una rentabilidad. Esos tres contratos obedecen a una sola causa y constituyen un único negocio jurídico que en definitiva encubre una actividad financiera. ¿Qué pasa en consecuencia si eso es así? ¿Qué pasa? Pues mire usted que tiene usted que hacer dos modificaciones en su contabilidad fundamentales, una en el balance y otra en la cuenta de pérdidas y ganancias. En el balance, ¿qué tiene que hacer? Pues que tiene que usted contabilizar en sus pasivos los compromisos de recompra con sus clientes, y en sus activos tiene que colocar los sellos. ¿Y los sellos cómo los coloca? Pues mire, usted los tiene que colocar como un inmovilizado afecto a la actividad, no como unas existencias, como dice usted, sino un inmovilizado, porque el inmovilizado se definía entonces como elementos del patrimonio de la sociedad que están destinados a servir de forma duradera a la actividad de la empresa, y no una existencia que se consume en el proceso interno o se vende con o sin transformación a terceros. Por tanto, esa es la primera gran transformación. Y por cierto, esos sellos tiene usted que valorarlos por uno de estos dos precios, o el coste de adquisición o el valor de mercado si es menor, es decir, vaya usted al menor de los dos. Ese es un pasivo, el compromiso es un pasivo, y la última voz al respecto de esto, la última que hemos oído en esta sala, que no es ni los peritos, ni los sometedores concursales, ni la es el perito de la defensa, el señor Junien. Cuando le decimos al señor Junien, en su informe usted avala la racionalidad de Fórum Filatélico y su actividad por los activos. ¿Y dónde están los pasivos? Y contesto, no, hombre, los pasivos son los compromisos que tiene Fórum Filatélico con los clientes. Esa es una voz del perito de Fórum Filatélico que se distancia en esto, desde luego, a lo que Fórum Filatélico ha venido diciendo hasta el presente, o la defensa de Fórum Filatélico. Por tanto, esta es la primera variación. Y la segunda es en la cuenta de pérdidas y ganancias tiene usted que registrar el gasto financiero, como gasto financiero, las rentabilidades que tiene usted que abonar a sus clientes. ¿Cuál es el resultado de hacer esto? Que es lo que no quiere hacer Fórum Filatélico cada año. El resultado de esto es que al final sus fondos propios, como usted tiene un activo y tiene que restarle los compromisos, el pasivo exigible, se quedan unos fondos propios. Y esos fondos propios son siempre negativos. Y son siempre crecientes negativos. Y esa es la foto que usted no quiere que se tome. La que vea la curva exponencial en la que los compromisos van subiendo, los fondos propios negativos van subiendo también en sentido contrario. Fíjense, a 9 de mayo del año 2006, los peritos han calculado un periodo entre el año 2000 y el año 2005. Entre el año 2000 y 2006, 9 de mayo de 2006. Han crecido casi 3. Se han triplicado casi los fondos propios negativos, desde 1.000 millones negativos en el año 2000 a 2.848 millones en 9 de mayo de 2006. Esta es la foto, la foto de Fórum Filatélico. Es decir, que en 5 años se multiplique por 2,8. Fíjense que
muchos años antes que los peritos. El juez de lo mercantil, número 7, ya dijo que ese desfase patrimonial era 2.843 millones de euros. Porque en definitiva el patrimonio que hace frente a esos compromisos, pues no da para cubrirlos. Sabemos que tenía unas filiales, pero sabemos que esas filiales, a 9 de mayo de 2006, estaban en pérdidas por más de 38 millones de euros, por tanto, nada aportaban a ello. Por el contrario, señoría, lo que han hecho quienes han retratado, quienes han formulado esas cuentas, los responsables de Fórum Filatélico que formularon esas cuentas y las aprobaron, es firmar unas cuentas con unos beneficios millonarios, porque su forma de contabilizar lo que dicen que hacen siempre da beneficios crecientes y millonarios. ¿Cuál es el peaje de eso? El único peaje que tiene que pagar Fórum Filatélico por eso es que tiene que declarar todos los años impuesto de sucesiones y pagar el tributo, impuesto de sucesiones, porque tiene los beneficios millonarios. Y la agencia tributaria recauda a base de una contabilidad que no refleja la realidad. Ese peaje se pagó porque era rentable. Y fíjense, señoría, que al día de la fecha los perjudicados han recuperado un 20,5% de su inversión. Eso es todo lo que han podido recuperar. Y una de las partidas fundamentales que ha financiado esa recuperación es lo que Hacienda, la agencia tributaria, ha devuelto a Fórum Filatélico. Porque los administradores concursales lo primero que hicieron al revisar la contabilidad, decir, no, hemos pagado lo que no teníamos que pagar, así que se nos tiene que devolver. Nunca tuvimos estos beneficios, esto no es verdad. Así que vamos a devolverle, por lo menos a los perjudicados, algo con cargo a lo que hemos pagado indebidamente. Y se han instado, para ejercicios no prescritos, la recuperación de cantidades indebidamente ingresadas en la hacienda pública, que es, paradójicamente, ya digo, uno de los mayores financiadores de esa solución, que curiosamente debe desdecir, o por lo menos dará sorpresa a aquellos que han cuestionado efectivamente o han visto algún interés oculto en la agencia tributaria en la intervención de Fórum Filatélico. Bien, pues este fondo real de la actividad, este fondo real de lo que es Fórum Filatélico, lo conocen perfectamente los responsables de Fórum Filatélico, que se han mirado muchas veces en el espejo y han llegado a la misma conclusión. Decía el señor Pacheco, antiguo director general, que ha desfilado aquí como testigo, en su día fue imputado, decía, yo y muchos hablábamos de si la actividad nuestra era financiera o no. El señor Juan Ramón González, acusado de esta causa, decía, mire, el tema de si éramos financieros o no, estaba en la mesa de todo el mundo. Era un tema recurrente, permanente. Y al final lo que debemos añadir nosotros, señorías, es que todos los elementos disponibles por ese tribunal, lo que llegan a la conclusión es que no solamente es un tema que se hablaba y que estaba encima de la mesa, sino que el tema abocaba a que todos sabían que lo que estaban haciendo es captar capital indebidamente por el que pagaban unos intereses, por cierto, siempre superiores a los que pagaban los bancos. Mire, ¿cuántos elementos hay que avalan este conocimiento? Permítame explicar en algunos de ellos. Los informes que están incautados en Fórum Filatélico encima de las mesas de los responsables máximos del Fórum Filatélico y que estamos seguros que no han quedado confinados, fosilizados allí en esas mesas. El primero de ellos, fíjese que se llega hasta el año 95. En el año 95, un informe sin firma, firmado o realizado en Barcelona el 28 de marzo del año 95, al que nadie, sinceramente, nadie nos ha sabido dar una explicación muy bien de quién hizo este informe y por qué y en qué contexto, que se llama Fórum Filatélico Financiero, aspectos jurídicos. Está en el tomo 147, en los folios 44.762 a 69, en el despacho del señor Merino. La única explicación que nos dio alguien en alguna ocasión es que es un informe que se hizo para chantajear a Fórum Filatélico. No entiendo, pero si miran el contenido, señorita, que es muy expresivo, le dice: la actividad real de Fórum Filatélico no guarda ninguna relación con el objeto social, es una simple vestidura formal que esconde auténticas operaciones financieras. Esto es un fraude de ley que trata de evitar el control del organismo regulador y no descarten ustedes incluso responsabilidades penales por estos hechos, porque ustedes en definitiva lo que realizan es un préstamo con un interés, y ese interés y ese préstamo ha de provisionarse. El informe de Clifford Chance y su nota complementaria, si quieren ustedes explicar sencillamente en la página 35, fíjense que ya dice: Fórum realiza la captación de fondos reembolsables del público sin someterse a la normativa de ordenación y disciplina del mercado de valores y en forma análoga a la cesión temporal de activos financieros, lo que decían las consultas. En consecuencia, podría considerarse sometida a su actividad a la reserva a favor de las entidades de crédito, que establece el artículo 28 de la Ley de Disciplina de Entidades de Crédito.
Y la nota complementaria que se hace después de este informe, en las páginas 236 a 40, dice que la causa verdadera, en el sentido privatista de los contratos de Forum con su clientela, no es la compraventa de sellos, sino la obtención por el cliente de un rendimiento financiero respecto a los ahorros confiados a Forum. Dice, esta causa no es ilícita, evidentemente, dice, pero constituye una actividad reservada, cuyo ejercicio se somete a estrictas normas y a un riguroso régimen de supervisión. Dice, una de cuyas piedras de toque es la transparencia en la información que se facilita a los ahorradores. Usted tiene que decirle a sus ahorradores quién es, qué hace, cómo son sus cuentas y qué solvencia tiene. Por eso tiene que someterse a determinadas normas de disciplina. Y el informe de Stan Young, en la página 54, dice efectivamente lo mismo. La actividad de la sociedad, tal como se describe, no tiene contenido financiero. No obstante, los contratos que hemos visto resulta que presentan notas propias de la captación de fondos reembolsables del público en los términos reservados a las entidades de crédito. Y en la página 55 concluyen, por hacer una lectura en diagonal, la publicidad de la sociedad confirma el carácter esencialmente financiero de la actividad de la sociedad. Cuando se entregó este informe de Stan Young al señor Eduardo Pacheco, tiene a su sala, la sala a disposición el documento de entrega, le dice al señor Pacheco, como verás, tú que nos lo has encargado, como verás, hacéis una captación de ahorro del público reservada a entidades financieras. Pero mire, señorías, es que hay, por ejemplo, un acta de una reunión mantenida el día 2 de febrero del año 2004, se titula En relación con el proyecto de nuevo contrato filatélico. Esta reunión de 2 de febrero del año 2004 es una reunión sobre un monográfico. El monográfico es qué hacer, si podemos hacer, si Forum Filatélico puede aparecer como copropietario de un sello con los clientes. Y fíjense que los que se reúnen son 5 personas para debatir sobre ello. 3 de ellos acusados que están aquí, el señor Briones, el señor Merino y el señor González, Juan Ramón González. Y fíjense que cuando se hace este planteamiento, lo que dice uno de los presentes es que la adjudicación en exceso o la adquisición de partes o porcentajes de lotes, series o sellos, en su caso, resalta el aspecto financiero de nuestras operaciones, por lo que habría que buscar una alternativa, porque este contrato ya resalta lo que hacemos, resalta el aspecto financiero de nuestras operaciones. Tengo para mí, señoría, que esta acta la realiza o la elabora el señor Juan Ramón González, el asesor jurídico de Forum Filatélico, pues no en vano tiene la sala a su disposición el correo mandado por el señor Juan Ramón González el día 2 de febrero del año 2004, es decir, ese mismo día, al señor Briones, al señor Merino, donde dice, adjunto acompaño acta de la reunión sobre el nuevo contrato filatélico. Pero tiene además Forum Filatélico en su poder una consulta, la consulta de la Dirección General de Tributos 1923 de 2004. Esa es una consulta que hace un cliente de Afinsa a la Dirección General de Tributos en relación con su contrato filatélico. Y resulta que Afinsa se lo manda a Forum con un fax de 9 de marzo de 2005 a la atención del señor Nieto, que es el señor Francisco Briones Nieto. Y ahí se dice que hay que contabilizar esas operaciones de los contratos financieros, de los contratos de inversión filatélica, financieramente, y que lo que hay son rendimientos del capital mobiliario. Por tanto, se trata de un producto de inversión, dice, que no puede desglosarse en operaciones independientes, sino que constituye una única operación financiera. Más claro no se puede decir. De manera que lo que hace el señor Cano, el presidente de Afinsa, es mandarle después, el 11 de marzo de 2005, 2 días después, al señor Briones, un modelo de contrato FIT 25 para que vea, lo correlacione con el objeto de la consulta. Esto está incautado en Forum Filatélico, la consulta, el contrato, y a esto siguió una reacción, un informe que también la sala ha tenido a su disposición, de 25 de octubre de 2005, incautado en el despacho del señor Merino, que habla de esa consulta. Y fíjense que lo que dice el señor Merino, 2 cosas. Primero, preocupación, en síntesis. Dice, cuando ve la consulta y ve que la consulta dice, esto es una operación financiera, hay que contabilizarlo como tal, y estos son rendimientos del capital mobiliario, dice literalmente, en la medida que esta situación tuviera trascendencia mediática, dado el número de clientes y el volumen de negocio implicado, es razonable pensar que pudiera concluir con la suspensión de la actividad, incluso con el cierre de la empresa. Añade después, la actividad de Forum se sustenta en buena medida en la confianza, por supuesto, en la confianza, seriedad y tranquilidad que refleja. De manera que si transmitimos a nuestros inversores que se trata de rendimientos del capital mobiliario, les veníamos diciendo hasta ahora que eran plusvalías, que no tributaban como capital, como rendimiento del capital, y si sabemos que los contratos de uno de nuestros competidores, Afinsa, hace lo mismo, la Dirección General de Tributos ya le ha dicho un cliente, contabilice
Afinsa tiene que contabilizar como tal, como operación financiera. Si esto trasciende, esto es la quiebra de Fórum Filatélico. Y añade al final un alivio, un respiradero. Dice, no obstante, dice, esto está basado en un contrato, el contrato CID 25 de Afinsa, pero nosotros no nos parecemos nada a Afinsa, no tenemos nada que ver con Afinsa. Bien, señoría, quiero llamar la atención de esta sala sobre un elemento muy importante, y es que Fórum Filatélico es propietaria 100% de una sociedad portuguesa. Fórum Filatélico Iniciativas de Gestão. 3 de los acusados que se encuentran hoy aquí son consejeros de esa sociedad, el señor Briones, el señor Agustín González y el señor Pedro Ramón Rodríguez Sánchez, o lo han sido. El informe que hace el auditor, es decir, el auditor independiente de la filial portuguesa, hace un informe el 23 de marzo del año 2005 que tiene la sala también a su disposición respecto a las cuentas de la filial portuguesa de 2004. Claro, este auditor se ve que es difícil de controlar, es un auditor portugués, no es el auditor de la firma española, y en su informe de auditoría del ejercicio 2004 de una sociedad que teóricamente replica el modelo de captación e inversión y la misma filatelia que Fórum Filatélico, que es su matriz, hace 3 reservas en el informe. Dice, 1, la filatelia, fíjense, la filatelia está valorada en 761.000 euros cuando el coste de adquisición es de apenas 150.000 euros. ¿Cómo podemos...? Eso es una reserva que hago yo como auditor. No, esto no cuadra. 2, la filatelia sigue sin asegurarse. Y 3, se estiman en 8 millones de euros los compromisos financieros que tiene Fórum Filatélico Iniciativas de Gestão con sus clientes y no están identificados en el balance. Y esas resultan por las responsabilidades asumidas por la empresa de recomprar a precios garantizados los valores filatélicos vendidos. Y mire, yo hago 3 reservas. 1, por el valor de los sellos. 2, por su aseguramiento. 3, porque no reflejamos la verdad. No estamos reflejando que tenemos 8 millones de compromisos que no están en el balance. Esto es una filial 100% de Fórum que conoce perfectamente cómo funciona el señor Briones, que es miembro del presidente de esa sociedad, y otros 2 acusados. Pero fíjese, permítame que llame también la atención sobre un correo electrónico que ya tuvo ocasión la sala de ver. Es un correo electrónico que manda doña Joana Hidalgo al presidente de Fórum Filatélico. Una sucesión en realidad de 3 correos de fecha 5 de septiembre del año 2005. ¿Quién es Joana Hidalgo, señoría? Joana Hidalgo es la delegada de Barcelona. Sepa la sala que en los 27 años de vida de Fórum Filatélico, Joana Hidalgo lleva 25 años en Fórum Filatélico. La delegación de Barcelona fue la primera delegación que abrió Fórum Filatélico en España, fuera de Madrid. Esta persona estuvo además 8 años de consejera de Fórum Filatélico. Por tanto, reconozcámosle como mínimo que conoce bien las interioridades del negocio, que conoce bien la producción de Fórum Filatélico, que conoce bien cómo funciona. Y en este correo que manda al señor Briones y que reenvía otro de un miembro de la delegación de Barcelona, habla de los problemas que tienen con la producción y de la cuota de producción de la delegación. Hasta en 5 ocasiones en ese correo se habla de captación de capital, literalmente. El problema que tienen con la captación de capital. Al señor Briones no le gusta nada hablar de rendimientos del capital, siempre habla de plusvalías. Como no le gusta hablar de rendimientos de capital, pues tampoco permite hablar de capital. Pero fíjense que el correo que responde el señor Briones ese mismo día, 5 de septiembre de 2005, a doña Joana Hidalgo es, lo primero de todos, estimada Joana, la expresión captación de capital no es la acertada. Lo correcto sería ventas pendientes de realizar. Es decir, que sabemos que para una persona muy experimentada en Fórum, la captación de los clientes es captación de capital, así se lo dice, así se llama el correo, asunto captación de capital, y el señor Briones le dice, hombre, no es acertado, nosotros no captamos capital, nosotros lo que tenemos es ventas pendientes de realizar, ese contorsionismo lingüístico que le gusta a Fórum Filatélico para no nombrar a las cosas por su nombre. Así que ya sabemos, señoría, que las ventas son captación de capital, y lo sabemos por alguien de dentro. Muy bien, no captamos capital, pero cuando Fórum Filatélico tiene que explicar a terceros qué hace, qué se dedica la inversión, resulta que recurre a cosas que están en la naturaleza de las cosas y no se pueden silenciar.
Mire, en su momento le subimos al señor Briones, pero tiene la presentación completa de la sala a su disposición. Le subimos al señor Briones unas diapositivas que hizo una persona que se llama doctor Ricardo J. Palomo, el señor Palomo Zurdo, que era, no sé si es, pero él era en su momento profesor de la Universidad San Pablo CEU, el mismo centro en el que el señor Maciá también desarrollaba su labor profesional. La presentación, que está incautada en Fórum Filatélico, se llama Nuevas alternativas para el inversor, y aunque la hace el señor Palomo Zurdo, dice ponencia, la primera diapositiva dice ponencia presentada por Fórum Filatélico S.A. Mire, nos basta explicar en apenas, pues tengo aquí a la vista 5 diapositivas. Una de ellas, que se llama la inversión filatélica, dice algunas claves. Hay que analizar condiciones de inversión y recompra de lo que él llama contratos financieros filatélicos. Otra diapositiva donde habla de sociedades filatélicas y dice el instrumento es, él llama contrato financiero. Las sociedades filatélicas, la diapositiva empieza diciendo contrato de operación financiera, subyacente igual a sellos, él lo llama contrato de operación financiera. Y fíjense, dice un ejemplo, plan de abono. De este plan de abono, donde salen 2 flechas, para hablar de la rentabilidad del plan de abono, dice, habla aquí, 12% anual en un caso, 7,5% anual en otro caso. Estas son las nuevas alternativas para la inversión. Cuando confrontábamos al señor Briones con estas diapositivas, decíamos, ¿cómo es posible que ustedes digan una cosa y cuando se presentan frente al público no puedan resistirse a hablar de contratos financieros, de inversión financiera filatélica, de un subyacente sello para una operación financiera? Y el señor Briones abominaba de esa presencia. Pues eso no está bien, eso no es cierto. De hecho, hay un correo del señor Merino dirigido al señor Briones donde le dice, bueno, ¿has visto las diapositivas de Palomo? Ya sabemos, dice el señor Merino, ya sabemos, pero ¿no te parece que había que quitarlas? Porque claro, decir esto en público no nos conviene. Lo que dice el señor Merino es, ya sabemos, sí, ya sabemos lo que somos, pero no habría que quitarlas. Y el señor Briones dijo aquí en esa sala, sí, habría que quitarlas porque no dicen la verdad. Claro, lo que no recuerda, o no sé si quiere recordar el señor Briones, es que el señor Palomo algo tiene que conocer de las intimidades del negocio, porque tiene algunas comunicaciones con el señor Briones sobre cómo potenciar el negocio, sobre cómo publicitarlo, y de hecho la mujer del señor Palomo, doña Virginia Rey Paredes, es miembro de la red comercial de Fórum Filatélico entre los años 2005-2006, por cierto, con unas condiciones retributivas magníficas. Por tanto, el señor Palomo debe conocer bien a qué se dedica su mujer, cuál es el negocio y cuál es el negocio que tiene que explicar al público. De hecho, el señor Merino, en su declaración en este juicio, en el juicio oral, ha reconocido, efectivamente, pues, en definitiva, mire usted, si todos los informes que había encima de mi mesa y todos los informes que había en Fórum, si todos decían lo mismo, efectivamente, y no he encontrado ninguno. No he encontrado ninguno que diga lo contrario, de siendo contrario. Y cuando nosotros formulamos contractualmente las operaciones, lo hacemos de forma que no se nos asocie, que no olamos a actividad financiera. Y de hecho, la actividad financiera que llevamos a cabo, la llevamos con unos productos financieros que ofrecen rentabilidades superiores a la banca. Así de llano es. Pero miren, señores, si quieren asegurarse ustedes de a qué se dedica Fórum Filatélico, es decir, si desde dentro la voz de dentro dice no nos dedicamos a lo que ustedes dicen, nosotros hacemos otra cosa, ¿por qué no recurren, que tiene que ser un recurso infalible, a su clientela? Hay 269.000 personas que nos pueden decir qué creen que han hecho en Fórum Filatélico durante años con sus ahorros, qué creen que es Fórum Filatélico. Y claro, señoría, nosotros hemos propuesto como testigos a algunas de esas personas que comparecieran aquí para que ustedes les oyeran. Ya sabemos que no eran coleccionistas de sellos, ya sabemos que no mostraban especial interés por los sellos, ni siquiera los custodiaban, los dejaban depositados, ni siquiera intervenían en la formación de los lotes iniciales, porque para eso es el asesor de Fórum Filatélico. En algunas delegaciones ni siquiera había sellos, En Andalucía nunca hubo un sello, por ejemplo, nunca. Pues el Ministerio Fiscal lo que propuso a esta sala es una muestra completamente aleatoria. Si ve el escrito de acusación, verá que son 2 o 3 personas por orden alfabético, por cada letra, empieza el apellido. Y por varias localidades de España hemos podido auxiliarnos de la videoconferencia para no causar más trastornos a los perjudicados. Y habrá visto que hemos hecho una muestra totalmente aleatoria, todos ellos por encima de 50.000 euros, eso sí, con el fin de que la sala pudiera apreciar la continuidad delictiva de las defraudaciones por encima de 50.000 euros. Ese ha sido el único criterio que ha manejado el Ministerio Fiscal, se encontrara con lo que se encontrara. Y con lo que nos hemos encontrado es con comerciales, con no comerciales, con perjudicados que han invertido a través de su familia, a un conocido de la red comercial, etcétera. Pero todos, señoría, nos han hablado de intereses. Había uno que decía, mira, yo tengo claro que yo lo que hice es un depósito.
no sé lo que me contaba yo, lo que tengo claro es, yo hice un depósito de dinero y a mí me ofrecieron unos intereses. Y a preguntas recurrentes de una acusación particular, todos decían, unos intereses superiores a la banca. Sí, me decían, te vamos a pagar más que los bancos. Yo eso es lo que sé. Y el 99% no ha visto los sellos. Ni siquiera aquellos que acudieron a contratar al Santa Sanctorum de los sellos, a José Abascal 51, donde están las cámaras de seguridad, no le interesa ver los sellos. Porque realmente a mí lo que me han garantizado es que con esos sellos que se quedan ahí, que no he visto, o que no veo en ninguna delegación o en ninguna localidad, es la rentabilidad. Incluso algún testigo había abogado. Es decir, parece que la puesta en escena desde luego no se desdice con formación jurídica. Sabemos que muchos de ellos han enrolado, como decía uno, sus familiares. El señor Banacloche, que era un testigo en la defensa, y cuando me hice agente comencé a enrolar a toda la familia. Porque la red comercial es también una red piramidal. Porque uno asciende dentro de la jerarquía de la red comercial dentro de una pirámide y dependiendo de la producción va saltando de categoría. De hecho, algunos administradores, el señor Briones dice que fue el primer comercial, el vendedor de calle, ha llegado a presidente de Fórum Filatélico. Otros 3 miembros del Consejo de Administración son jefes de las delegaciones o de centros operativos, tienen la máxima jerarquía por vender dentro de Fórum Filatélico. Nosotros no sabemos qué criterio utilizó la defensa para hacer la muestra de testigos perjudicados. Ya le he dicho cuál es la nuestra. Pero recuerdo, señoría, que casi todos los testigos de la defensa, si no todos, eran comerciales y muchos, creo, eran accionistas incluso. Y quizá por ellos, pues, no es irrazonable que pueda verse en esa muestra un sesgo absolutamente natural en sus declaraciones. Pero es que algunos incluso coinciden en decir, mire, yo sí es cierto que ofrecía rentabilidades superiores a los bancos, como el señor Cortés, agente comercial en Ceuta. Pero cualquiera que fuera el criterio de la selección de la muestra, lo cierto es que las preguntas de la defensa, la pregunta de la defensa del señor Briones respecto a esta muestra de testigos perjudicados, se podían hay 2 muy recurrentes que conviene primar. Mire, una de las preguntas recurrentes de la defensa es a los testigos llamados por la defensa o llamados por el fiscal. Oiga, pero usted ha tenido en todos estos años alguna queja. ¿Usted ha tenido alguna vez un incumplimiento? ¿A usted alguna vez le han dado lo que lo debían? Pues mire, nosotros no hemos hecho esa pregunta porque ya sabíamos la respuesta. Porque ya la pusimos en nuestra querella. Y porque ya lo hemos dicho en el escrito de acusación. Que Fórum siempre ha cumplido con los compromisos porque era la única forma de sobrevivir. Porque usted no capta nuevos clientes si a los anteriores no les paga. Es decir, si no capta a los del jueves y no ha pagado a los del martes. Y a los del martes los paga con el dinero del jueves. Entonces, esa pirámide, señor, se sustenta en una puesta en escena que pasa necesariamente por cumplir siempre los compromisos. Siempre. Porque el cliente va a ir diciendo, a mí Fórum me paga religiosamente y fenomenal. Así que esa respuesta ya la sabíamos. Lo que no es verdad es que haya cumplido siempre otras cosas. O sea, una cosa es que haya cumplido siempre con los compromisos de recompra y otra cosa es que haya cumplido con ¿qué? Con informarme realmente de cómo se revaloriza mi filatería y cómo vale. Con informarme realmente de cuáles son las garantías que cubre el seguro, qué seguro hay o qué seguro no hay, si es que no lo hay. Pero ha habido una serie de preguntas. Hay una pregunta que latía en la defensa que llama la atención porque es algo así como, a trazo muy grueso, algo así como, oiga, sí, usted, vale, ha perdido mucho, ¿no? Pero usted ha ganado mucho, ¿verdad? También. Es decir, usted, su primera inversión ya está muy amortizada, ¿no? O sea, usted, aparte de amortizar todo, además ha seguido obteniendo beneficios, ¿verdad? Es decir, usted es un perjudicado, pero un perjudicado que ha ido muy bien, mientras tenía esa fidelización, ese cautiverio con Fórum no le iba mal, ¿verdad? Usted ha perdido mucho, pero ha ganado mucho, ¿verdad? Eso resuena, de alguna, como lo que decía el señor Junien. Y esto es muy racional, esto es una actividad muy racional. ¿Por qué? Porque cada parte consigue su beneficio. Aquí hay uno que gana, que es Fórum Filatélico, que quiere su beneficio, es racional su comportamiento, y hay otra parte que gana. El inversor lo que quiere es ganar dinero y lo gana. Lo que pasa es que esta racionalidad está sometida a que la empresa se le pueda aplicar eternamente el principio de eterno funcionamiento. Él dice empresa en marcha, porque los contables, empresa en funcionamiento. Y decía, claro, lo que pasa es que como
a 9 de mayo de 2006 se intervino Fórum Filatélico, pues no podemos saber esto a dónde llegó. Bueno, lo cierto es que fue al contrario. Cuando el 9 de mayo de 2006 se intervino Fórum Filatélico, ya sabemos a dónde llegó. No había más dinero para pagar a los 269.000 acreedores. No lo había y lo sigue sin haber en el día de hoy. Así que aquello que decía el señor Junyent de que el cliente de Fórum Filatélico compra caro, compra muy alto, pero compra barato, en realidad no es un juego de palabras, es que paga mucho, es muy alto, pero en el fondo compra barato porque tiene mucho rendimiento. Estoy seguro que los 269 perjudicados no estarán muy de acuerdo hoy con el señor Junyent en que compraron barato en Fórum Filatélico. ¿Qué objeciones ponía Fórum Filatélico a esta forma, a esta pared, este muro? ¿Cómo lo escalaba? Porque se le ha dicho por todos los operadores hasta el día de la fecha: no, mire usted, esto usted tiene que contabilizar como lo que es. Mírese al espejo y diga lo que es y vea la imagen. Es una entidad que realiza actividades reservadas a las entidades financieras. ¿Cómo salva esta pared? Mire, hay un conjunto de argumentos recurrentes. El primero de todos, que dice, la actividad principal, ese es un argumento tardío, porque efectivamente vino tardío en la ley, dice, la actividad principal de la sociedad, oiga, mire, está regulada en una disposición que es la disposición adicional cuarta de la ley 35/2003, de 4 de noviembre de instituciones de inversión colectiva, que ya nos ha dicho, decía el señor Berenes, ya nos ha dicho, y otros replicaban, que no somos financieros, que nuestra actividad no es financiera, por tanto, si no ha dicho que no somos, no lo fuimos nunca. Mire, lo que dice la ley no puede dictarse una ley para decir lo que es o lo que no es usted, o lo que es o lo que no es Fórum Filatélico. Usted en su memoria, en la memoria de las cuentas anuales de 2004, ya dice, el señor, quien formula las cuentas, ya dice que, mire, nosotros nos regimos por la disposición adicional cuarta de la ley de instituciones de inversión colectiva. Pero claro, vamos a leer lo que dice esa disposición. No dice que no sean actividades financieras, dice que no pueden. Que usted, las sociedades de inversión en bienes tangibles como las obras de arte, como los sellos, no pueden realizar determinadas actividades. No que no sean ustedes no pueden. Y dicen, no podrán, leo literalmente, realizar actividades reservadas. Claro que no pueden, porque están reservadas a las entidades de crédito, a las empresas de servicios de inversión, de instituciones de inversión colectiva, a entidades aseguradoras o reaseguradoras, o a cualquier otra entidad inscrita en los registros del Banco de España, la Comisión Nacional de Mercado de Valores o la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Asimismo, no podrán incluir en su denominación ni en su publicidad ni en la publicidad que realicen ninguna referencia a sus actividades al adjetivo financiero o colectivo ni ningún otro que induzca a confusión con aquellas actividades reservadas señaladas con anterioridad. No les dice, se empeña a decir, es que la ley nos dice que no somos financieros, no. Lo que dice que usted, que es una empresa de bienes tangibles, que comercia con sellos, no puede realizar actividades reservadas a quienes sí son entidades financieras. De hecho, hasta el año 97, Fórum Filatélico mantuvo el apelativo financiero en su denominación social, o como decía el señor Berbis, en su denominación de origen. Mire, otro de los argumentos recurrentes que ha dicho Fórum Filatélico es que, oiga, nuestro supervisor siempre ha tenido dudas. Es decir, hay unas dudas sobre el supervisor y nadie se quiere quedar con nosotros. Parece que no nos sometemos ni al Banco de España, ni a la Comisión Nacional de Mercado de Valores, ni a la Dirección General de Seguros, y al final, en definitiva, nos han remitido a consumo. Vaya por delante, señoría, que no siendo yo del todo cierto, las dudas sobre la supervisión, si es que las hubiera, no equivalen en ningún caso a la licitud de la actividad, en ningún caso. El señor Comte, que antiguo presidente de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, que compareció aquí como testigo, hablaba de la desdichada disposición adicional cuarta, decía, que fue lamentable porque realmente Fórum Filatélico, en mi opinión, y esa es la opinión de un presidente, de quien fuera presidente de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, apelaban al ahorro sin someterse a ningún regulador. Hasta entonces, todos los que apelaban al ahorro o se sometían a la Comisión Nacional de Mercado de Valores, o al Banco de España, o a la Dirección General de Seguros, y decía, yo entiendo que el Banco de España debería haber tutelado esta situación, porque en definitiva esto se parecía a un depósito bancario y más que una operación de valores. Y cuando la defensa trae a este juicio al señor Rodríguez Pellitero, un técnico de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, cuyo informe tiene sus señorías también a disposición en la causa, y se le dice, oiga, usted dice en su informe que nosotros no captamos o no apelamos a ahorro del público, ¿no? Está claro, lean el informe y no de lo descontextualicen. Lo que dicen es, sí que hay captación de ahorro del público, pero lo que no hay es captación en el sentido que permita la intervención de la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Bueno, en definitiva, sería apelar a que ni el regulador sabe muy bien quiénes somos, no es la mejor coartada de Fórum Filatélico.
Otra coartada, otro recurso de Fórum Filatélico es decir que es que la agencia tributaria ya nos santificó en una ocasión, en una inspección anterior a la de la señora Yabar, ya nos santificó nuestra actividad al prohibición que veníamos dotando. Esa es otra gran falacia recurrente por parte de Fórum Filatélico. Primero, porque la agencia tributaria no le puede prohibir nada a ningún obligado tributario, ni le dice cómo tiene que hacer su contabilidad. Lo que le dice es que esa contabilidad, la haga como la haga, refleje la imagen fiel. Pero no le dice cómo tiene que hacer, ni si tiene que dotar, ni no prohíbe. Saben muy bien todos los acusados que el problema no era que no había que dotar la provisión, porque no era necesaria ninguna provisión. Nosotros dotamos una provisión para hacer frente a los compromisos que tenemos con los clientes. Sin embargo, la agencia tributaria nos dice, no, ustedes no pueden dotar, no tienen que dotar. Eso no es verdad. Lo que la agencia tributaria les ha dicho es que no es deducible, que ustedes no pueden deducírsela. No es un gasto deducible dentro de la actividad de Fórum Filatélico la dotación de la provisión. De hecho, esa provisión, señorías, está en las cuentas anuales desde el año 89 hasta el año 94. Y en el año 94 se deja de dotar. En ese año ya Fórum Filatélico tiene dotado una provisión de 58 millones de euros, que es para hacer frente a los compromisos de recompra. En el año 94, 58 millones de euros. Y desde el año 94 queda como un fósil hasta la actualidad, porque ya no se dota más, se deja de dotar. Y la coartada es decir, claro, dejamos de dotar, nos dijeron que no. No, nadie les ha dicho que no. Lo que se han dicho es que no se la podían deducir. Usted no se la podía deducir. De hecho, señoría, saben que la sala ha tenido a la vista en estas sesiones de juicio oral algunos informes donde decían a Fórum Filatélico, decían por qué tenían que dotar la provisión. Incluso el propio señor Merino lo ha reconocido, luego iremos a ello. Fíjense que en el informe de auditoría del ejercicio 2003 y el ejercicio 2004, que son informes de auditoría de 2004 y 2005, la sala los ha visto, si han exhibido aquí a los auditores. Se dicen los auditores, según se informa en la nota 10 de la memoria, es decir, lo que realizan, la memoria que realiza Fórum Filatélico, la sociedad mantiene en su pasivo una provisión para responsabilidades por importe de 58 millones. Esta provisión fue dotada en el año 89 y el año 94 y dice, y cubre posibles pasivos por riesgos que pudieran existir por los compromisos adquiridos por la sociedad respecto de la comercialización de sus productos filatélicos. Dice, la provisión no ha sufrido aumentos o disminuciones desde el año 94 y está basada en un informe jurídico. Los negocios de la sociedad presentan aspectos particulares o peculiares que en algunos casos son próximos a lo actuarial y en otro a lo financiero. Y no es sencillo encontrar un marco comparativo con otras actividades. Y esta falta de comparación implica dificultad añadida a la hora de determinar la necesidad y en su caso la cuantía de la provisión. Pero fíjense que lo que dice Fórum en sus cuentas, en su memoria, es que en el pasivo tenemos que dotar una cantidad por los compromisos que tenemos adquiridos. Esto está tan claro en la memoria que no se entiende realmente cómo se ha podido cuestionar que estos compromisos lo son por la recompra. Dada la literalidad, la única forma de salvar este escollo es decir, no, pero es que la agencia tributaria nos dijo que no teníamos que dotar la provisión. Así que si usted quiere hacer su contabilidad como dice, es decir, si usted quiere que las ventas, los lotes que usted adjudica a los clientes sean ventas, si usted quiere que eso sea así, entonces usted no tiene más remedio que poner esos compromisos en el pasivo y dotarlos con una provisión. Dótelos con una provisión que cubra esas reclamaciones. Eso es lo que dice la consulta del BOICAD número 1 del boletín 61 de marzo de 2005. Dice, al menos haga usted constar en la memoria las circunstancias económicas concurrentes que hayan de valorarse al efecto de calificar o no las operaciones como financieras, describiendo las obligaciones asumidas por la sociedad y en particular las obligaciones de recompra que haya asumido. Esta es una consulta del año 2005, de marzo del año 2005, que conoce muy bien, porque esa consulta además lo que dice es que ponga en la memoria el criterio que ha seguido para calcular las provisiones que permitan cubrir los riesgos derivados de los compromisos adquiridos por la sociedad. Pero es que, señoría, esto no es que se lo diga el Instituto de Contabilidad, es que esto se lo dicen los propios asesores de Fórum Filatélico desde el año 91. Desde el año 91. Ustedes tienen a su disposición el informe que se titula Informe de 15 de marzo del año 91, Provisión para responsabilidades, estudio contable y fiscal. Y fíjense que aquí habla de la dotación como
disposición de fondos para hacer frente a la obligación de recompra. Y dice este informe, fíjese, si usted contabiliza las operaciones como beneficio, es decir, si usted los ingresos derivados de esas operaciones de venta de sellos los computa como ingresos, dice literalmente el informe, tal forma de proceder vulnera a nuestro juicio clara, directa y contundentemente el principio de prudencia valorativa, cuyo obligado cumplimiento impone nuestro Código de Comercio, la ley, el Plan General de Contabilidad, etc. Y dice más adelante, porque omite la fundamental obligación de recompra. Si eso es un beneficio, usted omite la fundamental obligación de recompra expresada en el mismo contrato de compraventa inicial. Esto lo dice en el año 91 uno de los asesores de Fórum Filatélico. Y dice, además, si usted dispone de fondos, de los flujos de caja, es decir, si de lo que los clientes van metiendo en Fórum Filatélico usted se lo va gastando, en vez de destinarlo a dotar provisiones de lo que usted le tiene que devolver a ese inversor, si usted se lo va gastando, dice literalmente que eso podrá llevar a la bancarrota de la empresa, así como a la imposibilidad de atender a la obligación de recompra. Por tanto, usted lo que tiene que hacer es crear una cuenta de pasivo. Pero mire, es que eso lo saben desde dentro los responsables de Fórum Filatélico. La nota incautada en el despacho del señor Merino en José Abascal 51, que el señor Merino ha reconocido en este juicio, es una nota sin fecha, que se llama Provisión para Responsabilidades. Y dice literalmente, se dotó la provisión en su momento. La inspección no nos dejó desgravarla. Y dice, ¿por qué no se dotó después y no hemos seguido dotando? Y dice el señor Merino que con independencia de las dudas sobre su deducibilidad fiscal, ello no quiere decir que no se debiera haber dotado. Dice, a esta fecha, no sabemos cuál es, o al 2001 o a 2002, la cifra que se manejaría como provisión sería mucho más elevada. Cierto que ya no tenemos aquellos contratos por los que dotamos, pero ahora tenemos otros. Dice, ahora tenemos otros, ahora tenemos el Maxiforum, tenemos el plan abono, tenemos el Forum Combi. Dice, por esta razón, la provisión sigue perfectamente vigente, aunque para otros contratos diferentes. Dice, por esto se habría resuelto si hubiéramos seguido con la provisión todos estos años, como ha venido haciendo nuestra competencia AFINSA, dice. Es decir que el propio director general de Fórum Filatélico, que hace una nota no para él, porque nadie tiene que hacer una nota para sí mismo, sino es una nota de advertencia para todos sus destinatarios, ya les dice, esto no significa que no tuviéramos que seguir dotando, tendríamos que haberlo hecho. De hecho, el señor Merino aquí en esta sala ha respondido a las preguntas que se le han hecho y ha dicho, mire, no se podía provisionar todos esos importes de los clientes porque eso nos llevaba unos fondos propios negativos y provocaría el desastre de la compañía. Eso es así. ¿Se podría anotar en el balance de la compañía los compromisos de recompra sin que la situación fuera de quiebra? No. Eso es lo que dijo el señor Merino. No, no se podría. En definitiva, si usted hace lo que dicen sus asesores externos, es decir, si usted crea una cuenta de pasivo, dota esa provisión para los compromisos de compra, usted está en la misma bancarrota, los mismos fondos propios negativos que dicen los peritos judiciales a esta sala que han dicho, contabilizando como dicen los peritos. Da igual, el camino es el mismo. Por eso, fíjese, por eso precisamente, como el camino distinto lleva a la misma conclusión, a la misma bancarrota, contabilice como contabilice, siempre que usted presente la imagen fiel, siempre que usted no esté el fondo económico de las operaciones, contabilice como contabilice, denos la verdad. Por eso, como el camino llega a la misma resolución, a la misma solución, la sentencia que tanto se invoca aquí de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, dictada en un procedimiento sobre responsabilidad patrimonial de la Administración, dice que no, literal, no puede llevarse a las diferencias de criterio acerca de la actividad desarrollada por Fórum y AFINSA la realidad de la insolvencia patrimonial constatada de ambas entidades. Basta destacar ahora que los hechos delictivos que han motivado los procedimientos penales seguidos contra Fórum y AFINSA no necesariamente aparecen conectados con la calificación jurídica de la actividad desarrollada por ambas entidades. Y por último, señoría, ¿cuál es la última gran coartada de Fórum Filatélico? Porque ya no le basta decir que no le dejaron dotar, que la disposición adicional cuarta les dice que no son financieros, etcétera. Pues la última gran coartada, que en realidad es la primera, es la filatelia. ¿Por qué? Porque da igual, porque todos los compromisos de recompra están garantizados con nuestra filatelia. Los
contabilicemos como los contabilicemos. Nuestra filatelia da para cumplir con nuestros compromisos. Ya sabemos que el cliente no tenía especial apego a los sellos, y incluso hemos dicho que muchos no los han visto. Es como todo para el sello, pero sin el sello. Pero para que todo este sistema ideado por Forum Filatélico funcione, el mecanismo que mueve todo el motor, todas las bielas, es la revalorización constante y periódica de la filatería. Esta es la idea genial de Forum Filatélico, la idea nuclear, que todos los sellos se revalorizan siempre de forma constante. ¿Cuándo? Todos los trimestres. O sea, 4 veces al año su sello se revaloriza. Nosotros hacemos unas listas y cada 3 meses revisamos los precios. Y todos, desde el año 79, todos los hemos subido. No se conoce en toda la historia de Forum Filatélico un solo sello que no haya subido. Así que en 27 años de funcionamiento los sellos se han revalorizado 108 veces. Por eso hay 108 listas trimestrales. Cuando le preguntamos al señor Briones cómo se valoraban los sellos de Forum, de dónde sacaba esa revalorización, y contestaba pues hay estudios de revalorización, hay proyecciones, hay tendencias, eso se conoce, y se conoce la revalorización constante de todos los sellos. Lo que ha dejado claro en alguna ocasión es que los sellos los valoraban entre él y el director general. Esa era la política de precios de Forum Filatélico. Y fíjese que decía, en un momento dado el señor Briones decía que Forum Filatélico elige los sellos por el cliente, para que el cliente no vaya a cometer el error de elegir un sello que no dé el resultado esperado. Pero resulta que todos los sellos, elija el que elija, todos se revalorizan. Por lo tanto, eso de que la elección, la formación de los lotes la tiene en su mano Forum porque compone los lotes de forma acorde a lo que el cliente quiere ganar, eso no se sostiene demasiado bien, porque todos, como decimos, se revaloriza. Que todos los sellos siempre se revaloricen es algo que decía el señor Junien, señor perito de la defensa, que era irracional. Decía, hombre, en principio parece irracional. ¿Por qué? Porque no hay ningún activo conocido, dice en su informe, no hay ningún activo conocido que admita una revalorización ad infinitum. Dice, por tanto, esto es una nota de irracionalidad. ¿Por qué? Porque se separa de los catálogos. Entonces, los precios de los catálogos no van acorde. Lo que pasa es que yo he estudiado los catálogos, he estudiado las listas de Forum y veo que es que Forum sube y suben los catálogos permanentemente. Luego decía, el sello se revaloriza per se. Eso es lo impresionante del negocio de Forum, que el sello se revaloriza per se. Pero este elemento de irracionalidad que se desprende de que el sello se revaloriza siempre, es un elemento que se compensa con la racionalidad de que con eso la empresa gana y el cliente gana lo que quiere. Y decía en su informe, en la página 12 de su informe, como es todo tan contradictorio, es un informe tan contradictorio, dice, en todo caso, lo que no estoy yo aquí es para fijar un precio justo ni objetivo a la filatelia de Forum Filatélico. Mire, al tiempo de la intervención judicial, el 9 de mayo del año 2006, Forum Filatélico tenía en su poder 121 millones, más de 121 millones de sellos. Increíblemente se han podido inventariar, más o menos, pero 121.287.714 sellos es el inventario final, de los cuales algo más de 71 millones estaban asignados a contratos y depositados en Forum Filatélico por los clientes. Si hacemos caso a la lista 108, la última, la que estaba vigente el 9 de mayo del año 2006, estos 121 millones de sellos valen 4.347 millones de euros. 4.347 millones de euros. 4.347. Claro, un mecanismo tan automático, tan lineal, de revalorización permanente, es muy difícil de creer, salvo que creamos que en la premisa de que Forum Filatélico es efectivamente el mercado. Es que Forum es el mercado y por tanto este es el precio del mercado. Lo que pasa es que Forum no es el mercado, porque lo reconoce la propia Forum Filatélico. Forum Filatélico dice, no soy el mercado porque tengo unas listas de precios, tengo unas listas trimestrales de precios en la cuya primera página dice, ojo, listas de precios exclusivamente para nuestros clientes, exclusivamente para los clientes con sellos de lujo a los que estamos obligados a recomprar, solo para los que tienen obligación de recompra, de manera que yo no soy el mercado,
Yo me comprometo a pagar esto a quien primero me ha dado el dinero. Si el cliente va al mercado, sabe que no tiene nada que hacer, no puede recuperar su inversión. Si el mercado viene a Forum, sabe que no tiene nada que hacer, no le van a comprar sus sellos a esos precios de la lista, porque la primera página dice exclusivamente para nuestros clientes, para los que tienen el pacto de recompra. Si usted quiere estos precios, juegue. Si usted quiere estos precios, pase por ventanilla. Tiene que darnos primero su dinero. Y después entonces sí, decimos que este es el precio. Por lo tanto, este no es el mercado. Decía el señor Briones muy expresivamente, si no hubiera pacto de recompra, Fórum Filatélico sería un puesto en la Plaza Mayor. O sea que Fórum Filatélico no es un minorista normal, no es un interlocutor en el mercado filatélico al uso. De hecho, fíjense, señorías, que